Bien, ante todo, muy buenas tardes a todos ustedes, estimados alumnos. Vamos a desarrollar el día de hoy el tema de lo que son enzimas. Cuando hablamos de enzimas, estamos hablando que es un tipo de proteína que va a actuar como un catalizador, como un facilitador de las reacciones químicas que se van a producir dentro de nuestro organismo. Esto de aquí va a estar regulado según las necesidades celulares que nosotros vamos a utilizar en cada parte del metabolismo de nuestro organismo. Va a incrementar la velocidad de reacción sin cambiar el punto de equilibrio, que es una característica importantísima de una enzima. Incrementa la velocidad de reacción, pero no cambia el punto de equilibrio. Una enzima, como hemos comentado, va a actuar como catalizador. Es así que va a ser específico para cada reacción, pero no necesariamente para un solo sustrato. Pero eso sí, aunque muchas enzimas lo son, tienen un gran poder catalítico, es decir, destructivo, transformando de 10 hasta 10 a la cuarta moléculas por segundo. Y está sujeto a diversos mecanismos de regulación que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. ¿Cuáles son los tipos de enzimas que nosotros podemos identificar? Tenemos a la holoenzima, a la apoenzima, al cofactor y a la coenzima. En breve, la holoenzima es aquella enzima activa y que aparece con su componente proteico. La apoenzima es la denominada enzima inactiva y no tiene componente proteico. El cofactor es que si la mitad no proteica, es cuando la mitad no proteica es un zinc o un fierro. Y la coenzima es una molécula orgánica pequeña. El concepto de enzimas pasa porque son sustancias generalmente proteicas, ojo, generalmente proteicas, no necesariamente, que aceleran las reacciones químicas reduciendo la energía de activación. Como podrán observar acá en la diapositiva, tenemos en un primer término, en la parte superior, un sustrato en donde no aparece o en donde no interviene ninguna enzima y va a generar un producto. En la segunda ecuación tenemos al sustrato donde aparece una enzima, se va a formar el complejo enzima-sustrato y luego se va a separar en una enzima más un producto. ¿Ok? Podemos también apreciar aquí en este diagrama cómo cuando no hay presencia de enzima, en color verde, ¿okay?, la energía de activación es mayor. Se necesita mayor energía para que pueda cumplir su función de metabolismo. En cambio, cuando hay presencia de una enzima, en marrón, observen la curva que no se necesita mucha energía de activación. Hay dos términos que se tiene que tener bien claro cuando nosotros hablamos de enzima. Y de ahí vienen probablemente dos preguntas. ¿Cómo medimos? ¿Cómo medimos a una enzima? Medimos a una enzima mediante su actividad enzimática. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo medimos la actividad enzimática? La actividad enzimática la medimos por la reacción catalítica bajo la forma de desaparición del sustrato por unidad de tiempo. ¿Ok, chicos? Entonces, no se olviden. ¿Cómo medimos una enzima? La medimos por su actividad enzimática. ¿Y cómo medimos la actividad enzimática? La medimos por la reacción catalítica bajo la forma de desaparición del sustrato por unidad de tiempo. Acá tenemos una ecuación general de las reacciones enzimáticas. ¿Okay? Enzima-sustrato, aparece un cofactor. Ya sabemos cuál es el concepto de cofactor. El complejo enzima-sustrato y los productos más la enzima más el cofactor 2. Aquí la enzima se une al sustrato para generar un producto.
algunas veces con el auxilio del cofactor que se va modificando durante la reacción. Pues, las unidades en que nosotros vamos a medir la enzima pueden ser en catal, que son moles de sustrato por segundo, o en unidades internacionales en micromol por minuto. Todo este proceso en donde participa una enzima dentro de una reacción bioquímica tiene que estar controlado. Estos procesos no pueden dispararse, sino que el organismo tiene que tener y ejercer un control sobre estas enzimas, sobre estas reacciones. Y bien, pues podemos identificar hasta 3 tipos de control enzimático. El primero es el llamado control enzimático por represión, en el cual en una ecuación, en una reacción, tenemos un sustrato A, tenemos un producto B, y que se vuelve a convertir en sustrato para producir un producto C, un producto D y un producto E. Y este control enzimático va a estar dado desde el punto de vista de represión, en que retorna hacia su estado original, pero por cada producto que ha sido producido, valga la redundancia. En otras palabras, va retrocediendo a su estado original. El siguiente control es el control por retroalimentación. En el control por retroalimentación tenemos el ejemplo parecido al anterior, un sustrato A, B, C, D y E. Y el retroalimentación no regresa por cada sustrato que se presenta, sino desde el final al inicial. Y el control enzimático por alostería es aquel en donde aparece el sustrato de color celeste, la enzima que es de color celeste, el sustrato y el activador. ¿Y qué pasa? Cada uno se ubica en su lugar de molde, digamos, de la enzima. Con estos 3 tipos de control nosotros regulamos la actividad enzimática. De ahí pues que nosotros tenemos la clasificación de las enzimas, y la clasificación de las enzimas va a pasar por el tipo de reacción catalizada. Por ejemplo, aquellas reacciones que transfieren electrones de un sustrato a otro, tipo óxido-reducción, se le llaman las oxidorreductasas. Aquellos que transfieren un grupo funcional de una molécula a otra, tipo metilos, tipo acilos, tipo fosfato, son las transferasas. Aquellos que se caracterizan por romper enlaces entre carbonos, pero con la adición de una molécula de agua, son las hidrolasas. Aquellos que rompen enlaces carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-nitrógeno, sin el ingreso de molécula de agua, son las famosas liasas. Y así tenemos también las isomerasas y tenemos también a las ligasas. Son las clases de enzimas que nosotros podemos identificar. Estas enzimas se caracterizan porque tienen una especificidad y tienen un sitio activo. Vemos acá que las reacciones se inician cuando el sustrato, el sustrato de color verde, se une al sitio activo de la enzima. El sitio activo de la enzima es como un molde que se encuentra ahí para esperar al sustrato. Y el sitio activo es una porción de la enzima, como les mencionaba, creada por la coincidencia de varias cadenas laterales. Y estos no pueden estar en secuencia, pero los dobleces de la proteína enzimática sí los aproximan. Luego que ese sustrato se une al sitio activo y se forma el complejo enzima-sustrato, posteriormente tienen que desaparecer, tienen que salir de la enzima porque la enzima es transitoria.
entonces se van a formar los productos. No se olviden, la enzima, la actividad de la enzima, la función de la enzima es transitoria. Va, ayuda y luego se regresa. Por lo tanto, cuando hablamos de especificidad enzimática aparecen los clásicos modelos. El modelo de molde rígido y el modelo de molde inducido. El modelo de molde rígido es aquel llamado también de llave y cerradura. Y aquel modelo de molde inducido es el más flexible. Aquí el sitio activo es más flexible y se le llama de mano y guante. Mientras que el de modelo de molde rígido, como su propio nombre lo dice, la estructura en sí es más rígida. En el modelo de molde rígido explica la especificidad del sustrato aún a nivel de isómeros. En el modelo de molde inducido, aquí el sustrato se acerca a la enzima, se producen cambios conformacionales que llevan a una exacta unión entre ambos. Y cuando les pregunten cuál es el modelo que mejor explica la especificidad del sustrato, el mejor modelo es el modelo de molde inducido. Las enzimas también están ligadas con la energía. Por lo tanto, hay que tener presente que las enzimas no afectan el punto de equilibrio de una reacción química. Solo aceleran la velocidad para alcanzar este punto de equilibrio. Y la energía de activación es la necesaria para que el sustrato se eleve al estado transitorio. Observemos acá en el diagrama, ¿ok? Tenemos la energía de activación de la reacción catalizada cuando tenemos participación de la enzima. Y miren, la energía de activación de la reacción sin catalizar es mayor. ¿Por qué? Porque no hay enzima. Por lo tanto, si hay presencia de enzima, consumo menos energía. Y si no hay presencia de enzima, consumo más energía. ¿Ok? Cuando hablamos de actividad catalítica, vemos que las enzimas aceleran la velocidad de reacción por las siguientes acciones. 1. Cuando hay unión sustrato-enzima. 2. Cuando hay unión enzima-sustrato. 3. Cuando alguno de los residuos del sitio activo participan de la reacción donando o aceptando protones. O algunos residuos catalíticos que tienen grupos que ayudan a romper estos enlaces covalentes. De esta manera, las enzimas aceleran la velocidad de reacción por estas 4 causales. ¿Ok? Y vamos entrando un poquito más y conociendo un poquito más de medicina. Y se nos viene la pregunta, ¿dónde se localizan las enzimas? ¿Dónde vamos a encontrar las enzimas? Y si hablamos de localización, vamos a girar nuestra mirada a los compartimentos que nosotros tenemos en nuestro organismo. Y los dos principales compartimentos que tenemos en nuestro organismo son el intracelular y el extracelular. Y dentro del extracelular, el intersticial y el intravascular. Muy bien, conociendo estos dos grandes compartimentos, ¿dónde localizamos a las enzimas? Chicos, las enzimas las localizamos predominantemente dentro de la célula. Por consiguiente, en el intracelular vamos a tener a la mayor cantidad de enzimas ejerciendo su función. Doctor, pero no hay en el extracelular. Sí hay, pero menos. Pero más bien en el extracelular es como el basurero. Ahí se van a depositar, digamos, los productos de desecho o de eliminación que se producen en el intracelular. Vamos a verlo. Por ejemplo, las enzimas ejercen predominantemente su función en el intracelular. Las enzimas que se encuentran en el plasma o en líquidos diversos corresponden a aquellas que se están eliminando. Ahí tenemos la famosa lecitina, colesterol aciltransferasa, a la lipoproteína lipasa.
ellas sí ejercen su función a nivel plasmático, es decir, en el extracelular. ¿Qué enzimas nosotros vamos a encontrar dentro de la célula? Ahí tenemos, por ejemplo, a las catalasas, a la sodio-potasio ATPasa, a la glucosa 6-fosfatasa, a la citocromo-oxidasa, a la alfa-manosidasa. Son nombres conocidos de diversas reacciones bioquímicas que nosotros tenemos. Otro de los ítems que se tiene que tener en cuenta que estas enzimas se van a ver afectadas por algunos factores. ¿Y cuáles son los factores que modifican esta reacción enzimática? Son 4. 1, la temperatura del medio, el pH, la concentración de la enzima y la concentración del sustrato. No se olviden, son los 4 factores que modifican la reacción enzimática. Veamos. Temperatura. ¿Afecta la reacción enzimática? Claro que sí. No existe actividad enzimática cuando nosotros estamos a una temperatura de menos 273 grados centígrados. En otras palabras, no existe actividad enzimática en el cero absoluto. No hay actividad enzimática. Segunda consideración, que a partir de esa temperatura, los incrementos provocan mayor actividad enzimática, la que se expresa como un coeficiente de temperatura o el famoso Q10. ¿Qué es el Q10? El Q10 es el incremento de la actividad por cada 10 grados centígrados de aumento de temperatura. Miren lo que dice el concepto. Es el Q10 es el incremento de la actividad por cada 10 grados centígrados de aumento de temperatura. Es decir, ejemplo, si el Q10 es igual a 2, quiere decir que por cada 10 grados centígrados de temperatura, la velocidad se dobla. ¿Ok? Entonces, por cada 10 grados centígrados de temperatura, la velocidad se dobla. Si el Q10 es igual a 3, quiere decir que por cada 10 grados centígrados, la velocidad se triplica. Si el Q10 es igual a 4, quiere decir que por cada 10 grados centígrados, por cada 10 grados centígrados de temperatura, la velocidad se cuadruplica. Ese es el Q10. Pero también es cierto que existe una temperatura óptima. La famosa temperatura óptima es aquella temperatura máxima, se puede decir, en la cual los aumentos más bien van a provocar la desnaturalización de la proteína enzimática y por consiguiente pérdida de su actividad. Ejemplo, alguien quiere freír un churrasco, ¿ok? Por ahí llamaron al timbre o llamaron al celular, se olvidaron, regresa, está carbonizado. Ahí ya no hay proteínas, ahí ya no hay alimento, ahí ya se desnaturalizó la proteína y por consiguiente se perdió la actividad enzimática. Y como vemos acá en la gráfica, parte de 0, llega a un punto máximo, ¿ok? Temperatura óptima y por encima de ella ya no puede continuar su reacción. Y por consiguiente se va a desnaturalizar. ¿Okay? Se produce desnaturalización de la proteína. El otro factor que actúa, participa e influye es el pH. Hay enzimas que trabajan a pH 1, 2 o 3, jugo gástrico, por ejemplo. Pero hay enzimas que trabajan entre pH 5 y 9. Entonces, cada enzima va a verse influida por el valor de pH. O un pH alcalino, o un pH ácido, o un pH neutro. No olvidar que el pH de la sangre va desde 7.35 a 7.45. Y no olvidar que, ¿cómo medimos el pH? En el laboratorio
de las universidades, el pH lo podemos medir con tiras de colores. Si varía o cambia o vira a determinado color, lo podemos medir con sustancias líquidas, lo podemos medir con un instrumento llamado potenciómetro. ¿Cómo medimos el pH en nuestra sangre? ¿Cómo medimos el pH en nuestros pacientes? El pH en nuestros pacientes lo medimos tomando una muestra de arteria. El examen se llama AGA, A, G de gato, A, análisis de gases arteriales. El médico toma una muestra de una arteria, se lleva a una máquina al laboratorio y nos van a dar los valores de pH. Y no solamente valores de pH, sino también presiones parciales de CO2, presiones parciales de oxígeno, valores de bicarbonato, saturación de oxígeno, FiO2, etcétera, etcétera. Importantísimos para poder ver el desequilibrio hidroelectrolítico que pueda tener el paciente. El tercer factor es la concentración de la enzima y la constante de equilibrio. La concentración de la enzima incrementa la velocidad de reacción, pero ojo, no modifica la constante de equilibrio. Miren, la concentración de la enzima incrementa la velocidad de reacción, pero no modifica la constante de equilibrio. Así que la reacción se produce, si la reacción se produce en ausencia de enzima, tenemos al sustrato y tenemos un producto. Por lo tanto, la constante de equilibrio será una K sobre un K-1, producto sobre sustrato. Pero ¿qué pasa si la reacción tiene presencia y participación de una enzima? Tenemos enzima más sustrato y se va a producir enzima más producto. Y aquí viene la famosa constante de equilibrio. K1 sobre K-1, enzima por producto, enzima por sustrato, y me voy a quedar con producto sobre sustrato. Y sobre la concentración del sustrato, vemos esta gráfica. En el eje X tenemos la concentración del sustrato, en el eje Y tenemos la velocidad. ¿Qué nos dice? Si aumenta la concentración del sustrato, miren, hacia la derecha, eje X, si aumenta la concentración del sustrato, manteniendo las demás variables, la velocidad inicial de reacción aumenta hasta un Vmax, ¿ok? Hasta un Vmax, hasta una velocidad máxima. Y ahí se para. No va más. Y en ese punto nosotros llamamos y decimos que el valor de Vmax, el valor de la velocidad máxima, se ha estabilizado. ¿Ok? Se ha estabilizado. También le llamamos velocidad de saturación. ¿Ok? Velocidad de saturación. Hay un término que también ustedes van a encontrar que la velocidad máxima media. ¿Qué es aquella velocidad máxima media? Y el otro término es el km. El km. El km no es más que el punto en donde la concentración del sustrato, ojo, el punto en donde la concentración del sustrato alcanza la mitad de la velocidad máxima. Aquí, este punto, ese se denomina km. ¿Qué es el km? Es el punto en donde la concentración del sustrato alcanza la mitad de la velocidad máxima. Se dice bajo estas condiciones que la enzima está saturada con el sustrato y esto se produce por acuerdo a la afinidad enzima-sustrato. Así como las enzimas son aquellas sustancias que van a ayudar a acelerar las reacciones, van a haber algunos compuestos llamados inhibidores irreversibles. Estos inhibidores irreversibles van a reaccionar covalentemente con la cadena lateral de un aminoácido de la enzima para formar un complejo estable aparentemente inactivado. A estos inhibidores irreversibles también se les llama sustratos suicidas. Y su efecto es igual al de un inhibidor no competitivo. Y aquí tenemos algunos inhibidores de uso clínico, de efecto clínico, que se usan para tratar diversas patologías. Por ejemplo, las famosas estatinas. Las estatinas es un grupo de fármacos que se utilizan cuando tenemos elevados el valor de colesterol.
Algún de repente familiar de ustedes tiene elevado el valor de colesterol y el médico, el colega, le ha prescrito lovastatina, por ejemplo. Esta lovastatina, ¿sobre qué enzima va a actuar? Va a actuar sobre la HMG, coenzima A reductasa. Esta enzima es la que va a ser afectada por esta lovastatina. ¿Y qué tipo de inhibidor ves? Va a ser un tipo de inhibidor competitivo. Es decir, valga la redundancia, van a competir ¿por quién? Para ver quién llega primero a la meta. ¿Y qué es la meta? No es más que el sitio activo. Entonces, imagínense, está un corredor llamado lovastatina y está un corredor llamado HMG coenzima reductasa. Parten y la meta está a 3 kilómetros. El que llega primero a los 3 kilómetros, ese es el que gana. En otras palabras, están compitiendo para ver quién llega primero al sitio activo y bloquear, ojo, y bloquear la función. ¿Okay? Otro fármaco es el captopril. Seguramente la mayoría ha escuchado o lo conoce, porque se utiliza bastante en cuadro de hipertensión arterial. ¿Cuál es la enzima que va a verse afectada? La enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué tipo de inhibidor es? También es un tipo de inhibidor competitivo. No se olviden que esta enzima afectada, la enzima convertidora de angiotensina, es una de las enzimas en donde el virus, el coronavirus, el COVID-19, lo atacan. Okay. Otro fármaco muy conocido es la aspirina. Alguien tiene algún malestar, toma aspirina. La aspirina es un antiinflamatorio, no esteroideo. Entonces, ¿a qué va a bloquear? ¿A qué enzima va a bloquear? Va a bloquear a la enzima llamada ciclooxigenasa. Pero aquí la característica es importantísimo evaluar. La forma como afecta a la ciclooxigenasa va a ser de una manera irreversible. La bloquea y no hay paso. Es como que se cae el puente y no pasa ninguna persona. Por lo tanto, no va a haber dolor, no va a haber inflamación y empieza a desinflamar. Y así tenemos el metotrexate en el cáncer, el allopurinol en la gota, las enzimas que se ven afectadas y el tipo de inhibidor, que puede ser competitivo o puede ser irreversible. Si bien es cierto, las enzimas cumplen su actividad en el interior celular, no se olviden, intracelular, ¿es posible encontrarlas en el extracelular? Claro que sí. Por ejemplo, en los líquidos biológicos. ¿Qué otros líquidos biológicos tenemos aparte de la sangre? Líquido cefalorraquídeo. Ante alguna patología podemos encontrar líquido acítico. Ante una patología abdominal podemos encontrar líquido acítico. Ante una patología pulmonar podemos encontrar líquido pleural. Y ahí encontramos enzimas. Únicamente algunas enzimas como la del metabolismo de los lípidos, bioquímica, curso de ahora, o los factores de coagulación van a ejercer su actividad en el plasma o en el suero. ¿Ok? En el plasma o en el suero. ¿Es igual plasma que suero? ¿De qué color es el plasma? ¿De qué color es el suero? Preguntas para que ustedes investiguen. Pues entonces, vamos a ver en qué casos vamos a encontrar la elevación de las concentraciones de enzimas en el plasma. Ustedes imaginemos, ustedes están haciendo su internado médico, están en la primera semana de internado médico, están en la emergencia y llega un paciente medio somnoliento, está alterado su estado de conciencia, llega con su pareja, la señora le dice, doctor, es diabético, ya, sino que se ha descompensado y llega con un abdomen globuloso.
glóbulos. Muy bien, entonces, ¿qué hacen ustedes? Vamos a ver cuánto de glucosa hay. Le toman una muestra de sangre y lo mandan al laboratorio. Llega un paciente con dolor en el pecho, sensación de muerte, acompañado de su amigo. Su amigo le dice, doctor, doctora, no es la primera vez. El año pasado vino por lo mismo, con dolor muy fuerte en el pecho. Es un fumador y aparte obeso. Le toman una muestra de sangre y lo envían al laboratorio. Entonces, el metabolismo de estos dos pacientes van a estar alterados. Las reacciones bioquímicas que se van a producir dentro de su organismo van a estar alteradas. Y cuando hablamos de reacciones bioquímicas, estas reacciones pueden estar en presencia o en ausencia de enzimas, como hemos visto en las diapositivas anteriores. Si hay participación enzimática, entonces estas van a estar alteradas. ¿Y cómo va a ser el mecanismo para que nosotros podamos ver alteración de las enzimas? ¿Qué mecanismos se producen para visualizar alteración de las enzimas? Uno, que se mueren. Necrosis. ¿De quién? De las células. Las enzimas no se mueren. Las células. Imaginemos destrucción celular. ¿Y qué hay dentro de una célula? ¿Qué hay en el intracelular? Las enzimas, chicos, ¿no es cierto? Muy bien. Se rompe algo, hay un vaciamiento de las enzimas y la vamos a poder encontrar en plasma y eso es lo que se va a elevar en el laboratorio. Como en el caso de una hepatitis viral, como en el caso de un infarto de miocardio. Otra forma de encontrar enzimas alteradas es cuando la permeabilidad se ha perdido. Hay un aumento de la permeabilidad de la membrana y como, al igual que la necrosis, va a pasar del intra al extra, se sale. Otro mecanismo por sobreproducción, un mayor metabolismo en un tejido como las neoplasias, donde es exponencial esta producción del tejido de las células, también puede incrementarse las enzimas. Otro mecanismo, cuando la eliminación está obstruida, es decir, hay una menor eliminación. Y el otro, cuando hay un incremento de las células inflamatorias. ¿En dónde? En el líquido, por ejemplo, el pleural, en el líquido, por ejemplo, el acítico. Entonces, estos 5 mecanismos son los responsables de que las enzimas en el plasma se eleven. ¿Ok? Origen de las enzimas en el plasma. Bueno, pues en el plasma podemos encontrar aquellas que son específicas y propias del plasma, que siempre van a estar ahí, las mencioné antes. Aquellos factores de coagulación. Ahí está la protrombina, plasminógeno. Otro, la lipoproteína lipasa o lipasa lipoproteica, la colinoesterasa. Esas son específicas del plasma, siempre van a estar en el plasma. Otras enzimas son aquellas que son secretadas al plasma. Ejemplo, la fosfatasa prostática, el pepsinógeno, las amilasas. Y otras aquellas del propio metabolismo celular, como la lactato deshidrogenasa, los aspartatos, la alanina transferasa. Y ahí tenemos pues que nosotros podemos correlacionar algunas patologías con el incremento de las concentraciones de algunas enzimas en nuestro organismo. Ejemplo, si nosotros sospechamos en un paciente de cáncer de próstata, ustedes médicos van a tener que pedirle una muestra de sangre para ver cómo está su fosfatasa ácida.
Si ustedes tienen en la emergencia un paciente con dolor abdominal en cinturón y están sospechando en una enfermedad de páncreas, entonces ustedes le van a pedir su amilasa. Quieren saber cómo están las concentraciones de la amilasa. Uy, de repente las encuentran muy elevadas. Ok, pancreatitis. De repente llega un paciente con ictericia, pigmentación de piel y mucosas, enfermedad en el hígado. Encima, en el momento de hacerle su examen físico, encuentra un hígado aumentado de tamaño. Entonces sospechan de una enfermedad hepática. ¿Qué enzimas están elevadas en una enfermedad hepática? Las transaminasas. ¿Qué transaminasas? La aspartato aminotransferasa o la alanino aminotransferasa. Sospechen de alguna enfermedad ósea, solicitan fosfatasa alcalina, es muy probable que esté elevada. Entonces, si está elevada, yo puedo hacer una correlación de que hay un problema óseo en este paciente. Y así, chicos. De acuerdo a la patología, no en todas, puedo yo correlacionar alteración de la función de una determinada enzima. Papel de las enzimas en medicina. Es importantísimo. Muy importante conocer esto de acá. Por ejemplo, lo que les decía. Si tengo algún problema hepático, miren la curva negra, voy a ver cómo la TGO, la transaminasa, se eleva y luego cae. Si tengo un infarto agudo de miocardio, veo como la CPK, la creatinfosfoquinasa, se eleva y luego cae. En el caso de alguna enfermedad ósea o hepática, puedo ver cómo se eleva la lactato deshidrogenasa. Pero esta gráfica que les presento no solamente es para mostrarles cómo se eleva y cómo disminuye las enzimas, sino que aquí hay un dato importantísimo que ustedes tienen que saberlo. ¿Cuál es? La permanencia en horas. Los números que están en el eje X son horas. La permanencia en horas que se incrementa en el plasma. Ejemplo. Paciente que llega con un dolor torácico con sensación de muerte y son las 3 de la mañana y usted está en emergencia. Ok, ustedes piensan que es un infarto de miocardio, muy bien. Aparte de su electrocardiograma, le piden su muestra de sangre y le piden CPK, creatinfosfoquinasa. Miren escuchen lo que les voy a decir. Por eso que es importantísimo lo que ustedes van a llevar el otro año, que es semiología. Pero que es importantísimo, doctor, una parte de la historia clínica llamada anamnesis. Dentro de la anamnesis nosotros tenemos que identificar y saber el tiempo de enfermedad. El paciente seguramente está muy mortificado, está en mal estado general, pero el familiar nos puede ayudar. Y le preguntan ustedes al familiar desde qué horas está con ese dolor. Y el familiar le dice, ha estado soportando y ya van por lo menos 6 horas de dolor, doctor, doctora. Muy bien. Miren la CPK, que es una enzima que se puede correlacionar con infarto agudo de miocardio. Se va elevando más o menos a la media hora, se eleva a la hora y media y luego empieza a disminuir. Es decir, que las concentraciones en plasma a las 4, a las 6, a las 8, a las 10 horas va a ir disminuyendo. Doctor, eso quiere decir, si yo le tomo a las 8 horas de haberse producido el dolor, es probable que no encuentre alterado la enzima llamada CPK. Así es. Es muy probable que no la encuentres alterada. Doctor, ¿la podría encontrar normal? Es muy probable que la encuentre normal. Doctor, entonces ya no sirve medir el CPK a las 8 horas después de haberse producido dolor precordial. Así es.
ya no es útil la medición a las 8 horas. Pero ¿quién lo debe saber? Ustedes, futuros médicos. ¿No es cierto? Porque si no, ¿qué van a pensar de un médico que pasado 8 horas le esté pidiendo CPK al paciente? El médico no tuvo clase de bioquímica y no sabía las curvas que tiene cada una de estas enzimas. Pero también hay isoenzimas, igual, parecidas. Ejemplo, la lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa tiene 5 isoenzimas. LDH1, LDH2, LDH3, LDH4 y la lactato deshidrogenasa 5. ¿Cuál es la diferencia? Ejemplo, si yo tengo un paciente con un problema hepático, le pido lactato deshidrogenasa, muy bien, pero le preguntan, doctor, ¿cuál isoenzima le proceso en el laboratorio? Entonces alguien dice, la isoenzima 3. Ok, ¿se acuerdan de su lámina, de esta diapositiva? La isoenzima 3 es de color rojo y ven que en el hígado la isoenzima 3 está en muy pequeñas cantidades. Entonces no debí pedirle isoenzima 3. ¿Qué isoenzima debí pedirle o solicitarle al laboratorio? La plateada. ¿Cuál es? La lactato deshidrogenasa 5. Porque esta isoenzima es la que me va a ayudar a corroborar clínicamente si es que hay un problema hepático. ¿Ok? Si hay un problema en miocardio, ¿qué isoenzima le tengo que solicitar? Como ven acá, plomo, respuesta lactato deshidrogenasa 1. ¿Por qué? Porque en el miocardio la isoenzima LDH1 es una de las que se encuentra en mayores concentraciones. ¿Ok? Muy bien. Y ahí tenemos. Otra enzima que tiene isoenzimas, 3 isoenzimas, es la CPK, la creatinfosfoquinasa. La creatinfosfoquinasa tiene la subunidad BB, MB y MM. La subunidad BB, el tejido predominante en donde nosotros localizamos esta enzima, con esta subunidad es en el cerebro. La MB la encontramos en el músculo cardíaco y la MM en el músculo esquelético. Por lo tanto, si yo tengo un paciente con una enfermedad tipo infarto, no de miocardio, tipo infarto cerebral, le pido y le solicito creatinfosfoquinasa, respuesta sí. Pero el laboratorista viene y le dice, doctor, ¿qué isoforma usted quiere que yo le procese? Entonces en esos momentos ustedes se acuerdan de la clase y dice, infarto agudo de miocardio. ¿Se altera una enzima? Sí. ¿Cuál? La creatinfosfoquinasa. Pero la creatinfosfoquinasa tiene 3 isoformas. ¿Cuál le pido al laboratorio? La BB. La subunidad BB. ¿Por qué? Porque el tejido predominante a afectar es el cerebro. Y estoy pensando que mi paciente tiene un infarto cerebral. Si el paciente viene con un dolor precordial y estoy sospechando un infarto agudo de miocardio, yo le pido creatinfosfoquinasa, sí. ¿Pero cuál fracción? ¿Cuál subunidad le pido? La BB, no, porque es más predominante en el cerebro. La MM, no, porque es predominante en el músculo esquelético. ¿Cuál le solicito? MB. ¿Ok? La fracción o subunidad MB. Y para terminar, chicos, la regulación de la actividad enzimática, ¿cómo vamos a regular? Y para que esto se sostenga en condiciones de equilibrio, es necesario que el metabolismo se ajuste con precisión a las necesidades de los tejidos. Por lo tanto,
la regulación de la actividad enzimática se va a dar por, 1, cantidad de enzima presente. Hay que ver, ¿hay mucha enzima o poca enzima? 2, cantidad de otros productos. Y 3, por la eficacia de la actividad enzimática. Si tenemos una actividad enzimática pobre, no va a regular. Además, el flujo de metabolitos impide que se haga efectivo la calidad o la cualidad de la reacción química reversible, por cuanto no hay posibilidad de acumulación de un producto específico. Muy bien. Entonces, esta es la charla del día de hoy acerca de lo que son enzimas. Espero que se haya comprendido esta parte de la charla del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego.